Hoy te platicaré de la misteriosa muerte de Ariadna, originaria de la Ciudad de México y hallada sin vida en el estado de Morelos. Ariadna fue reportada como desaparecida en la Ciudad de México y encontrada muerta dentro del estado de Morelos. A casi una semana de su muerte existen dos investigaciones, la de la Fiscalía de Morelos, que apunta a que sufrió broncoaspiración y congestión alcohólica, y la de la Fiscalía Capitalina, que apunta a feminicidio. Lo cierto es que el principal sospechoso de su muerte se dio el tiempo para ir al funeral y declarar ante medios de comunicación que él no sabía nada del fallecimiento. Bienvenidos al Caporal del 6 de noviembre, comenzamos. Ayer sábado 5 de octubre, 5 de noviembre, medios televisivos que acudieron al funeral de una joven entrevistaron a un hombre sin imaginarse que horas más tarde sería el principal sospechoso del feminicidio por el cual se había hecho el funeral. Aquí estoy por ella, o sea, quiero hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Porque si de alguna manera puedo decir, si ella me escogió a mí para esto. Acabas de ver en pantalla a Rautel N, así ha sido identificado y acusado de ser el asesinato de Ariadna Fernanda, a quien las autoridades ya están buscando en este momento. En dichas grabaciones se puede apreciar que el pasado 31 de octubre por la mañana, un hombre salió de un departamento cargando en el hombro a una mujer que se apreciaba inconsciente e inmóvil. Posteriormente, se observa al individuo dirigirse al estacionamiento para subir a la mujer a una camioneta. Este hombre fue identificado como Rautel N, al contar con las mismas características físicas de quien se presentó al velorio de la víctima, lo que permitió identificarlo como la misma persona que aparece en la imagen. Acabas de escuchar a Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, cuando hablaba precisamente del principal sospechoso del feminicidio y reconoce que este hombre acudió al funeral de su víctima. Pero voy por partes. Todo empezó el pasado domingo 30 de octubre. Ariadna Fernanda, a quien te muestro en pantalla por una fotografía, una imagen dada a conocer por sus familiares, y te lo muestro para quienes están en YouTube. Para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Ese día, Ariadna, de 27 años de edad, salió de una fiesta de la colonia Roma Sur de la Ciudad de México y ya no se supo de su paradero sino hasta el día siguiente, el lunes 31 de octubre, cuando un grupo de ciclistas la encontró sin vida en la autopista La Pera-Cuautla, dentro del municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos. Según dijeron los familiares de Ariadna, el cuerpo tenía signos de violencia en rostro, cuello y brazos. Como el hallazgo ocurrió dentro del estado de Morelos, fueron las autoridades morelenses quienes se encargaron de la investigación, se encargaron del caso. Sin embargo, la joven no había sido identificada, prácticamente no lo fue en las horas posteriores, sino hasta el miércoles 2 de noviembre, cuando uno de los ciclistas que encontró el cuerpo compartió en redes sociales una foto de un tatuaje que llevaba la joven. Fue hasta entonces que los ciclistas entablaron contacto con los familiares de la víctima. Más de 24 horas después de que finalmente la víctima fue identificada por sus familiares y a pesar de las huellas de violencia que ellos señalaron haber visto, la Fiscalía del Estado de Morelos ofreció una conferencia de prensa e informó de manera oficial que la joven murió por intoxicación alcohólica y por broncoaspiración y que llevaba al menos un día sin vida al momento de haber sido encontrada por los ciclistas, pero aseguró la Fiscalía que científicamente no contaba con datos que apunten a que, y cito textualmente, a que la joven haya muerto por alguna causa externa atribuida a un externo. Dicho de otro modo, a que alguien la haya asesinado, pues. Así lo dijo el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, este viernes 4 de noviembre. Es que la causa de muerte de Ariadna M es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. Encontramos en ella huellas de violencia para tener este resultado que ya está agregado legalmente en la carpeta de investigación. Se aplicó tecnología de punta. Eso está perfectamente bien definido en los estudios forenses que están hasta ahorita realizados.
Fue en estas circunstancias, con esta información, en este contexto, como se realizó el funeral de Ariadna ayer sábado. Alrededor de la 1 de la tarde con 45 minutos llegó el cuerpo de la joven al Panteón Nicolás Tolentino en la alcaldía de Iztapalapa. En ese funeral hubo un gesto de protesta por parte de los asistentes en contra de la Fiscalía de Morelos por haber sostenido que no contaba con elementos científicos para sostener que se haya tratado de un feminicidio, a pesar de los signos de violencia que los familiares aseguraron haber visto en el cuerpo de Ariadna. Para muchos familiares, el hecho de que el cuerpo haya sido encontrado en otro estado de la República es prueba suficiente para determinar que se trató de un feminicidio. En ese funeral fue convocada una marcha para mañana, lunes 7 de octubre. Y así pasaron las horas. El cuerpo fue sepultado y cuando, sorpresivamente, el gobierno de la Ciudad de México informó que en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, había sido detenida una persona presuntamente implicada en la muerte de Ariadna. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer este video que ves en pantalla hace apenas unas horas, ya de hoy domingo. Lo están viendo quienes están en YouTube. Para quienes están en podcast, insisto, la invitación es que se vengan a YouTube. Las autoridades capitalinas informaron de la detención de Vanessa N. por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de la Fiscalía de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Ella fue acusada por las autoridades de ser coautora material del feminicidio y de estar presente en el momento en que Ariadna perdió la vida. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ofreció más detalles. De hecho, estás viendo a la detenida en pantalla en este momento. Ofreció más detalles. Aseguró que el crimen fue cometido en el departamento de la pareja de la mujer detenida. Es decir, que Vanessa, la detenida, es pareja sentimental de Rautel, de quien te mostré un video al inicio de esta transmisión. Según la Secretaría Capitalina, Ariadna primero fue a un restaurante y después se trasladó al departamento de Rautel, en donde perdió la vida ante la presencia de Rautel y de Vanessa. También nos enteramos por la Secretaría que tras la necropsia de la Fiscalía de Morelos, el cuerpo de Ariadna quedó bajo el resguardo de la Fiscalía de la Ciudad de México para la realización de una segunda necropsia con el aval de los familiares de la víctima. Y fue con la segunda necropsia cuando el escándalo por el trabajo de las autoridades morelenses se hizo aún más grande. Hace unas horas la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ofreció un mensaje a medios de comunicación. No permitió las preguntas y allí dio a conocer los resultados de la segunda necropsia. Dijo que Ariadna murió de un trauma múltiple, que su cuerpo tiene diversas lesiones por golpes y que esos golpes fueron el motivo de su muerte. Aseguró que sí se trató de un feminicidio en el que participaron al menos 2 personas. Afirmó también que tuvieron acceso a cámaras de videovigilancia de la zona cercana al lugar de la muerte de Ariadna, en donde en esos videos se observa a un hombre saliendo de un departamento cargando a una mujer inconsciente e inmóvil, y en otro video se le ve ir a ese hombre al estacionamiento para subir a la mujer a una camioneta. Asegura la fiscal que cruzaron datos con el aspecto de los videos de las cámaras con el de los asistentes al velorio de Ariadna y confirmaron que ese hombre, el de los videos, era Rautel, quien fue entrevistado por medios informativos ayer en ese velorio, quien reconoció que se reunió con Ariadna, pero aseguró que ya había ido a declarar tanto él como su novia, pero dijo que había ido a declarar ante la Fiscalía de Morelos y no el de la Ciudad de México. Fue a declarar ante esa fiscalía que dijo que no tenía elementos científicos para hablar de un feminicidio. El proceso se inició ahorita por Morelos. Ayer fui a declarar junto con mi novia, que fue quien estuvo todo este tiempo, ¿no? Conmigo y cómo se dieron las cosas. Y la verdad es que fuimos los primeros, por así decirlo, en estar para declarar y hacer las cosas, ¿no? La Fiscalía de la Ciudad de México también informó que el departamento en donde fue presuntamente asesinada Ariadna ya fue revisado y que a pesar de que ya había sido limpiado, encontraron rastros de sangre, lo cual les permitió a la Fiscalía conseguir las 2 órdenes de aprehensión contra Rautel, quien está
prófugo de la justicia, sí, el que fue al velorio ahorita está prófugo de la justicia, y en contra de la novia de Rautel, de nombre Vanessa, quien fue detenida hace unas horas y de quien te mostré ya también un video. También tras estas declaraciones justo que dejan muy mal parada a la Fiscalía de Morelos, la fiscal de la Ciudad de México pidió a la Fiscalía morelense que le permita ser la única autoridad que haga la investigación sobre el caso. Te comparto más palabras de la fiscal de la Ciudad de México. Tremendo caso, severa crítica a la Fiscalía de Morelos. ¿Qué está ocurriendo en esas investigaciones pero que llegan a unas conclusiones tan diferentes? Te muestro más de lo que dijo la fiscal capitalina. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Esta necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal. En dichas grabaciones se puede apreciar que el pasado 31 de octubre por la mañana, un hombre salió de un departamento cargando en el hombro a una mujer que se apreciaba inconsciente e inmóvil. Este hombre fue identificado como Rautel N, al contar con las mismas características físicas de quien se presentó al velorio de la víctima.